Buenos días, hermanos. ¿Escucha? ¿Se me escucha al fondo? ¿No? Venga. ¿Sí? ¿Ahora sí? Buenos días nuevamente, hermanos. En el nombre del Señor, vamos a tener la lectura en Hechos 6, del 8 al 15. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde habían judíos de Cirene y de Alejandría, de Sicilia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos, a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al luna. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella, Señor, podemos, como en este caso, escuchar cómo esta tu iglesia, Señor, se inició y todo lo que vivió, Señor, en su momento, y que ahora nosotros, Padre Santo, hemos heredado tu palabra, la hemos recibido, Señor, y podemos en ella encontrar estas vivencias, Señor, estas enseñanzas tuyas, vivencias de tus hijos, Padre Santo, que nos enseñan para el día de hoy. Señor, dirígenos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántas veces, si no lo hemos dicho, lo hemos escuchado, que cuando estamos en la iglesia, estamos haciendo planificación, estamos avanzando, de pronto haciendo ya nuestras actividades y encontramos trabas? ¿Cuántas veces no hemos dicho, vuelvo a repetir, o hemos escuchado que nos dicen: es que el enemigo se está oponiendo a que la iglesia avance? ¿Lo hemos escuchado? ¿Lo hemos dicho? Que quizás algunos hemos dicho eso también, ¿no? Cuando vemos que la iglesia se mueve, el enemigo impide el avance de la iglesia de Dios. El diablo impide el avance de la iglesia de Dios. Estamos ante la iglesia primitiva y vamos a recordar un poco lo que ya hemos escuchado domingos atrás. Y no me van a decir que en esto que hemos escuchado no ha habido oposición al avance de la iglesia. En el capítulo 4 hemos podido ver cómo 2 apóstoles fueron prácticamente llevados a la fuerza ante el concilio. Fueron tomados ahí. En el capítulo 5 vemos cómo, y esta es una oposición externa. Capítulo 5, acuérdense, Ananías y Zafira. Escuchamos ya el sermón acá que nos dio el pastor, ¿no? Una situación llena de mentira, complicidad, oposición del enemigo desde dentro de la iglesia. Capítulo 6. Dolores de crecimiento,
en organización a veces a mí me gusta hablar de eso, dolores de crecimiento. Dolores de crecimiento, no sé si algunos han vivido, hago un paréntesis, los que hemos tenido hijos, en nuestro caso sí nos ha pasado más con Renzo que con Andrea, que le dolían las piernas, le dolían las rodillas cuando estaba chico. Y el doctor nos dice dolores de crecimiento. Duelen, comienzan a doler las articulaciones. En la iglesia, capítulo 6, ¿cómo empieza? También otro problema. Dolor de crecimiento, problema organizacional. Y los apóstoles, ¿no?, y la iglesia escogieron los diáconos para que se encargaran de la administración de los bienes, de las cosas, y puedan encargarse de la gente que necesita ayuda. Pero hubo un problema ahí también. Acuérdense que si hablábamos en ese capítulo que hemos escuchado el domingo pasado, ¿no?, y ya eran cosas que los apóstoles no podían usar el tiempo, y por eso nombraron a los diáconos. Problemas. Y como muchos hemos escuchado, ya les dije cuando empezamos, podemos identificar ataques dentro de la iglesia. Ataques dentro de la iglesia. A la iglesia. Desde afuera y desde adentro. Y el texto que vamos a estudiar hoy no se escapa de eso. Porque ahora el ataque es contra un líder de la iglesia. ¿Quién era ese líder? Esteban. Un líder de la iglesia que no era apóstol, era uno de los 7 diáconos que habían sido elegidos. No hay tantísimo detalle sobre él como de otros personajes de las Escrituras, pero bueno, su nombre es de acepción griega. Algunos dicen Estefan, para que relacionen a veces cuando escuchan los nombres. Estéfano, en otras lenguas también. Esteban, en castellano. Pero al final era un líder de la iglesia que fue elegido, no era apóstol, pero que Dios lo usó dentro de la iglesia. Y como vamos a estudiar un poquito más en detalle más adelante, ¿no?, Dios lo usó realizando señales y defendiendo el Evangelio de Cristo de una manera que no lo podían rebatir. Desde el punto de vista reformado, podemos decir que Esteban era un hijo de Dios, era un creyente que fue capacitado por la gracia de Dios. Fue instruido por el Espíritu Santo, ¿no?, y que fue acusado, ya lo vamos a ver más adelante también. Pero este fue Esteban, más o menos fue Esteban Siria, y fue lo que viene en esta parte del texto que hemos leído y en el capítulo 7 que vamos a leer después, más adelante, ¿no?, cómo termina Esteban. Y entonces ahí me sale a mí una pregunta, ¿no? Después de haber visto todos estos ataques a la iglesia y también lo que vamos a estudiar esta mañana, el ataque a Esteban. Y la pregunta es, ¿cómo permanecer firme o cómo permanece firme un creyente
cuando la fidelidad trae oposición, cuando hay ataques, cuando hay problemas, cuando hay dificultades. ¿Cómo permanecer firme un creyente? ¿Qué podemos encontrar en Esteban? Entonces, ahí, primer punto, entonces es que debemos pensar como una respuesta para nosotros y que la vamos a ver en la vida de Esteban es: Dios nos capacita. Dios te capacita a ti, Dios me capacita a mí, Dios capacita a Esteban. Dios capacita a sus siervos con gracia y con poder. Dios capacita a sus siervos con gracia. Vamos a leer de nuevo los versículos del 8 al 10, y lo pueden poner en la pantalla. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Discutían con él ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, y ahí lo dejo. Después, sí, este último verso es un pase entre este tema y el siguiente, pero importante que lo tomemos aquí. No podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu o que hablaba Esteban, perdón. Primera cosa es que Lucas ya había dado algunas cualidades, ya había mencionado algunas cualidades de Esteban en el texto anterior cuando se eligieron a los diáconos, hablando de su fe y de la llenura de su Espíritu Santo. Pero ahora Lucas nos está hablando de dos cualidades importantes de Esteban. Dice, lleno de gracia y de poder. No nos dice el autor que Esteban era un universitario con doctorado en teología. No nos dice que era un gran conocedor de la palabra, como se menciona en la vida y historia biográfica de Pablo en la Biblia. No nos dice Lucas que Esteban, ¿no?, era un amplio conocedor. Lo primero que nos menciona en este texto Lucas son dos cualidades importantes que, en fin y a cabo, y de repente no sé si lo voy a confundir o no, pero no dependen de él. No dependen de él. Dice, lleno de gracia y de poder. ¿Y de dónde viene la gracia? De Dios, no de Esteban. No depende de cuánto había estudiado Esteban para poder ser diácono. No dependía Esteban de haber sido un erudito en la ley para haber discutido con estas personas en la sinagoga. Punto importante que nosotros tenemos que entender, que a veces y muchas veces han sido palabras nuestras. Tenemos que entender que la eficacia espiritual, tenemos que entender que nuestro trabajo en la iglesia, nuestro servicio en la iglesia, y cuán eficaz es, no depende sino de cada uno de nosotros, sino depende de Dios. Primero de Corintios 15:10, el apóstol Pablo
¿Qué dice en su carta a los Corintios? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nuestro servicio en la iglesia, el ministerio en la iglesia, cada cosa que podamos hacer en la obra del Señor, depende de la soberana voluntad de Dios. No es originalmente nuestro, no lo traemos nosotros, nos lo da Dios. Y esto, hermanos, porque a veces, muchas veces, cuando de pronto se nos pide ayudar en algo, pedimos nosotros, déjeme capacitarme, déjeme estudiar, déjeme prepararme y después puedo servir. Y postergamos nuestro servicio en la iglesia. Con esto no quiero decir que no hay que estudiar, con esto en las escrituras, con esto no quiere decir que no hay que tener un mínimo de preparación. Lo que quiero decir, hermanos, es que finalmente es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos capacita y nos prepara para el servicio en su iglesia. Y por eso están nuestros dones. Nuestros dones, el Señor nos los ha dado para poder ponerlos al servicio de su obra. Y con esos dones nos capacita para prepararnos, para servir. ¿Y qué pasa entonces? ¿No? ¿Qué pasa? A veces nos echamos un paso atrás, esperando estar capacitados. Yo me pregunto si Esteban, cuando lo eligieron ya ser diácono, y los otros 6, ¿qué hubiera pasado si hubieran pensado lo mismo? Por favor, necesito que me capaciten, necesito el curso para diaconado. Y ojo que en el texto que hemos leído, Esteban fue elegido diácono. ¿Cuáles son las funciones del diácono? Administrar los bienes de la iglesia, hacer las obras de misericordia, ¿no? Trabajar en las obras de misericordia, ¿no? Etcétera. Y acá en el verso 8 nos dice que Esteban hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Si yo tuviera el manual de funciones de un diácono, diría esto ya no está dentro del manual. ¿Y cómo? Suponiendo de que recibió su capacitación, porque el Espíritu Santo capacitó a Esteban y lo hizo trabajar para él, para el Señor. Y es ahí donde entonces Esteban, sin ser un apóstol, sino un diácono, se enfrenta a la oposición. Se enfrenta a la oposición y nos dice, ¿no? Lucas, ¿qué dice ahí? Que la gente con que él debatía, ¿no? La gente con que él debatía,
no podía, no podían con él. Ya me imagino un debate, ¿no? Un debate no como los que vemos ahora en nuestra política peruana. Yo ya me imagino cómo él enfrentándose a gente supuestamente, supuestamente digo, y vuelvo a recalcar, educada, capacitada, preparada, instruida y todos los sinónimos que se le puedan ocurrir, con un muchachito que los estaba revolcando en la palabra. Los hacía tumbar. Decía, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y ahí, entonces, la pregunta y la respuesta, ¿era Esteban? Sí era Esteban. ¿Pero quién hablaba por Esteban? El Espíritu Santo, Dios. Vuelvo y repito y voy a repetir varias veces. Esto no quiere decir que estoy diciéndoles no hay que estudiar, no hay que prepararse. Esto quiere decir que es el Espíritu Santo el que nos da toda la preparación, todo el camino y toda la oportunidad para poder ser preparados para la obra de Dios. Pero eso que nos da el Espíritu es lo que ha pasado aquí con Esteban. No le podían rebatir. No podían, no podían. La verdad de Dios no se puede rebatir. Y menos todavía con los corazones endurecidos de aquellas personas con las que estaba debatiendo Esteban. Hermanos, y a veces ahí, como les decía antes, hace un rato, ¿no? Si vamos a enfrentarnos, ¿tenemos el poder del Espíritu Santo? Sí. ¿Tenemos las capacidades que nos da el Espíritu Santo? Sí. ¿El Espíritu Santo nos prepara? Sí. Entonces, el decir, no tengo la capacidad suficiente, el decir, necesito más talento de algo, también es entonces un problema de fe. También es un problema de fe. Esteban nos dice la palabra que era un hombre lleno de fe. No sé, yo me imagino esa escena, es como en la historia de la Biblia, David contra Goliat, tal cual. Dios, a través de este ejemplo de vida de Esteban, nos promete a mí y a usted su capacitación, su preparación, su fortaleza, su poder, su gracia para enfrentar cualquier dificultad que ataque a su vida espiritual y a su servicio en la iglesia. ¿Se imaginan entonces a un Esteban achicadito, el que se va achicando y se va? No, Esteban iba por delante enfrentándose a estos judíos que estaban en la sinagoga. Cosa difícil, como ya les mencioné, porque estos judíos tenían el corazón endurecido y esto nos da pase al segundo punto que quería compartirles, ¿no? Esos corazones endurecidos, como eran los judíos que estaban debatiendo con Esteban. No les queda otro recurso muchas veces que responder con hostilidad. Con hostilidad. Y de pronto en la vida diaria nos ha pasado a muchos de nosotros que la clásica palabra manotazo de ahogado, ¿no? Ya no se puede más por la razón, entonces
por la fuerza. Versículos 11 al 14. Bueno, vamos a leer lo que les dije que era el último versículo que conectaba ambas partes. Versículo 10. Como no podían hacer frente los judíos a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los líderes religiosos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Prepararon testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Si no puede por las buenas, ¿y sí? Si no puede por las buenas, o las malas. No podían discutir ni poder negarle lo que argumentaba Esteban, que no le quedaron otras que armar toda una confabulación falsa, mentirosa, corrupta contra Esteban para poder aprenderlo. Quitaron al pueblo. Llevaron a Esteban al consejo. Lo acusaron falsamente, ¿no? Y se buscaron testigos falsos. Y acá, entonces, traemos también una similitud. ¿Qué le pasó a Jesús? A Jesús también no agitaron a las masas. Contra Jesús también no le levantaron falsos testimonios. Contra Jesús también no lo llevaron ante las autoridades civiles y militares. Contra Jesús no lo enjuiciaron. Pablo también vivió algo similar. Hermanos, la pregunta es cómo un cristiano puede permanecer firme ante las dificultades, ante la oposición. Y acá la vemos difícil con Esteban. Pero el camino que le pasó a Esteban es el camino que vivió el Señor Jesucristo. Y lo vamos a dejar eso para un poquito después. Otro punto importante que quería destacar aquí en esta sección que dice que habla sobre esta gente que hizo toda esta confabulación contra Esteban, gente con corazón endurecido. Y yo me hago ahora una pregunta, de repente para poner la duda, ¿ok? Para poner la duda. Hermanos, ahora por un momento pongámonos en el lugar de Esteban. Esteban estaba hablándole a los judíos, explicándoles el evangelio, debatiendo con ellos. Y si Esteban tenía el Espíritu Santo, me hago la siguiente pregunta: ¿por qué no le entendieron? ¿Por qué no aceptaron la verdad del evangelio estos judíos? ¿Y por qué más bien hicieron lo que hicieron? ¿Por qué? ¿Cuántas veces nosotros le hemos hablado de Cristo a alguien y no ha entendido?
Y de repente nos hemos ido tristes porque esa persona no aceptó. ¿Cuántas veces de pronto se ha hecho una actividad evangelística? Y hablando en términos de desempeño, no colmó las expectativas de la planificación. Yo no sé si Esteban se preguntó por qué les hablo y no me hicieron caso. Yo no sé, la palabra no lo dice. Pero lo que sí sabemos es un hecho, no le hicieron caso. Sino al contrario, se pusieron en contra. ¿No pensad? Por ahí escuché, ¿no? Corazones endurecidos. Corazones endurecidos. Los que hemos podido estudiar los 5 puntos calvinistas, hay uno de ellos, ¿no? ¿Cómo se llama? La depravación total del hombre, ¿no? La depravación total del hombre. Y tiene que ver con eso, con los corazones duros. Romanos 3, 10 y 12, al 12. Romanos 3, acompáñenme los que pueden, por favor. Romanos 3, del 10 al 12. Pablo hablando a la iglesia de Roma. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. No hay nadie que entienda. De ahora regresemos a la historia de Esteban. ¿Cuánto tiempo habrá pasado Esteban debatiendo con estos señores, pero no entendieron nada? Nada. Esteban nos dice la palabra que Esteban hacía prodigios. Esta gente vio lo que hacía Esteban. Escuchaba lo que hacía Esteban. Escucharon a Esteban. Debatieron con Esteban. Y nada. Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y el que es pecador no busca la luz. Está muerto en sus delitos y pecados, no busca a Dios voluntariamente. Es Dios que se encargará de reblandecer o ablandar esos corazones endurecidos de esa gente. Yo le he hablado a Cristo a alguien y no entendió nada. Es Dios quien se encargará algún día, si es su voluntad, de hacerlo entender, de ablandar sus corazones. Así vean, no van a creer. Porque es Dios el que actúa en mi vida, actúa en su vida y va a actuar en la vida de aquel que va a creer. Porque es Dios que nos escogió. Dios es el que le escogió a usted. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el buen propósito de su voluntad. Efesios 1, versículos 4 y 5. Tenemos nuestro entorno y de repente decimos, ¿por qué mi hijo, mi hija, mi hermano, mi padre, no acepta a Cristo? ¿Por qué no responde? Si le hablo, si oro, etcétera, porque su salvación no depende de los esfuerzos que podamos hacer nosotros. La salvación de las personas y aún de las personas que más queremos dependen y responden a la misericordia de Dios, a su voluntad. Nosotros somos instrumentos, somos el vehículo. No debemos dejar de orar por ellos, no debemos dejar de enseñarles con el ejemplo. No debemos dejar de sembrar la semilla, como el sembrador que salió a sembrar, la parábola del sembrador. Sembramos y el Señor se encargará de hacer crecer y dar fruto. Eso es lo que sí, Esteban. Eso es lo que sí, Esteban. Por eso he estado buscando un poco los comentaristas también. Hay un comentarista, Matthew Henry, y este comentarista, resumiendo esta parte del texto, nos enseña también a que, justamente lo que les estaba comentando, que un creyente fiel no debe sorprenderse cuando la verdad de Dios provoque oposición, ni cuando las palabras sean sacadas de contexto. Dios sostiene a quienes sufren por su causa. Estos judíos se pusieron a Esteban, lo difamaron, pusieron palabras fuera de contexto, y ya sabemos, no me voy a adelantar, pero ya vamos a saber cómo terminó la historia de Esteban. Con su muerte, Esteban es considerado el primer mártir de la iglesia cristiana. Pero de esta oposición, y resumiendo, descansemos en Dios, en su obra soberana, en su acción soberana. Predicamos, enseñamos, evangelizamos, podemos orar, hablar, conversar, enseñar todos los días. Pero es Dios en su soberana voluntad que va a actuar en la vida de las personas, y nosotros debemos descansar en esa voluntad de Dios. Esteban descansaba en la voluntad de Dios. Esteban fue una persona preparada por Dios, una persona que por su gracia, por la gracia de Dios, fue capacitada. Terminando, entonces, ¿qué produce en nuestras vidas? ¿Qué produjo en la vida de Esteban? Y me atrevo a hacer una invocación, ¿no?, a la creación. Cuando Dios creó al hombre. ¿Qué dice la palabra cuando Dios creó al hombre? ¿Cómo lo creó? A su imagen y semejanza. El texto interesante, el texto 15, ¿no? Versículo 15. ¿Lo tienen en la pantalla?
Versículo 15. Todos los que estaban en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro parecía al de un ángel. El rostro de Esteban parecía el de un ángel. ¿Podemos llamar esto un hecho sobrenatural? Posiblemente. Moisés también, ¿no? ¿Se acuerda cuando Moisés bajó ante la presencia de Dios, qué decía la palabra? ¿No? Cuando bajó del monte, Horeb, también reflejaba la gloria de Dios. ¿Podemos pensar en algo sobrenatural? Sí, hermanos, pero vamos a algo un poquito más práctico para nuestras vidas. Esteban fue elegido como diácono de la iglesia. Esteban, nos dice Lucas, llenos de la gracia y poder del Espíritu Santo. Esteban, falsamente acusado. Esteban, llevado al tribunal. Esteban, condenado. Vamos a verlo en los textos que vienen en los siguientes domingos. Esteban, ejecutado, mientras que él perdona también a los que le están ejecutando. ¿A quién se parece? A Jesús. Ya lo había dejado en pendiente. ¿A quién se parece? Jesús. Hermanos, primera cosa, el ser llenos de la gracia de Dios nos lleva a que podamos cada día ser transformados por su Espíritu para ser cada día más parecidos a Cristo. Y esa santificación en nuestras vidas es una obra progresiva del Señor en nosotros. Este Espíritu Santo es el que le dio a Esteban la fortaleza necesaria para poder resistir sin perturbación las acusaciones que le estaban haciendo. Esa fortaleza que necesitaba Esteban para que su rostro no reflejara temor, no reflejara dolor, no reflejara preocupación, sino reflejara paz, digna de un hijo de Dios. Y hermanos, sí, ¿cuántas veces nosotros, cómo reaccionamos ante dificultades que se nos presentan en la vida? Muchas veces en el día a día andamos con nuestra cara de preocupación. Ojo que poner nuestra cara de paz no significa la negación, porque el caso de Esteban no era una negación a lo que estaba pasando, sino era descansar en que el Espíritu Santo es el que estaba dándole la fuerza a él. El Espíritu le tenía a Esteban fortalecido. Y esa fortaleza, podemos decir lo que es esa comunión que había entre Esteban y Dios. Comunión que debemos tener cada uno de nosotros. La iglesia necesita personas con
con comunión en Él. No solamente necesita la iglesia que hayan personas que sepan hacer bien las cosas, sino la iglesia necesita personas que sepan hacer bien las cosas y que tengan comunión con el Señor. Porque después vienen los problemas y yo me sé por seguro que todo se desarma si es que no hay una fuerte comunión con el Señor, con su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo permanece firme un creyente cuando la fidelidad trae oposición? ¿Cómo permanecer firme? Para eso, primero hagámonos unas preguntas personales. ¿Queremos poder, de buen sentido de la palabra, el poder del Evangelio sin oposición, sin dificultades, sin problemas? ¿Queremos gloria, estar en la gloria del Señor sin la cruz de Cristo? Y lo que eso significa. ¿Queremos influenciar a otros del Evangelio sin sufrimiento, sin problemas otra vez? Esteban nos enseñó que hay oposición, hay injusticia y hay ataques. Como también lo vimos en los capítulos anteriores con el crecimiento de la iglesia primitiva. ¿Cómo permanecer firme entonces? Primero, hermanos, no escapemos a los problemas. No escapemos a los ataques que podamos recibir. O no pensemos que no van a llegar. No nos sorprendamos si llegan. Porque son propios. Esos ataques son propios de esos corazones duros y por ende del enemigo para hacernos caer a nosotros. ¿Cómo permanecer firmes? Hermanos, comunión. Comunión con el Señor. Que el Espíritu Santo, ese consolador que nos dejó el Señor, porque el Señor prometió que iba a estar en medio nuestro a través de su Espíritu Santo, transforme nuestras vidas, cambie nuestras vidas y dejar que Él sea el que cultive esas semillas que nosotros vamos sembrando en el camino. ¿Cómo permanecer firmes? Es que no debemos pensar que los resultados dependen de nosotros, sino del Señor. Dejémosle a Él y a su voluntad la obra. Y solo para puntualizar, en nada de esto les he dicho que debemos dejar de hacer, sino hay mucho que hacer. Y frente a todo lo que tenemos por hacer, el Señor nos va a dar el soporte necesario, nos va a dar las capacidades, nos va a dar los dones, nos va a dar las habilidades que necesitamos. Él los capacita. Aprendamos de Esteban, aprendamos de él. Ya veremos el siguiente capítulo cómo termina. No les voy a spoilear, pero
Ya el pastor nos va a predicar el próximo domingo cómo termina Esteban. Ya muchos sabemos la historia, pero qué significó esa muerte para la iglesia. El Señor los envía.